Dios te bendiga, Dios te bendiga abundantemente. Te damos la bienvenida. Soy el pastor Juan Emilio Morales Dávila, pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez. Dice en Marcos capítulo 5, los versos 21 al 24 y luego del 35 al 42, de la siguiente manera. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego de que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Este pasaje de la Escritura muestra el poder de Jesús sobre la muerte. Marcos describe anteriormente cómo Jesús mostró su poder sobre el mundo natural visible, calmando una tempestad. Posteriormente, muestra su poder sobre el mundo sobrenatural invisible, libertando a un hombre gadareno que estaba poseído de demonios. Tiempo después, muestra su poder sobre la enfermedad, sanando a una mujer que por 12 años tenía un flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía en médicos, en medicinas, y le iba mucho peor. Y ella decía dentro de sí: si tocare tan solo el borde del manto de Jesús, seré sana. Y ciertamente al hacerlo, se mostró la virtud del poder de Jesús y ella quedó completamente sana. Ahora Marcos expresa un pasaje de la Escritura en el cual Jesús muestra su poder sobre la muerte. Lo que implica es que Jesús es todopoderoso Dios, que nada le es imposible. Estando en la ciudad, llega a donde él estaba un hombre que dice la Escritura que se llamaba Jairo y era principal entre los judíos. Siendo un hombre muy prominente, importante dentro del liderazgo religioso de la nación, este Jairo era de las pocas personas, de los pocos líderes religiosos que creyeron que Jesús era un enviado o el enviado de Dios. Cuando uno mira la Escritura, se va a encontrar pasajes donde se describe que la mayoría de los líderes religiosos, particularmente dentro del judaísmo, estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban otros grupos religiosos, particularmente los más aferrados a la ley de Moisés, los fariseos, que eran compañeros y entre los cuales se codeaba Jairo. La mayoría no creían en Jesús, por el contrario, lo criticaba y lo rechazaba. En ocasiones hablaban de él y decían que tenía demonios, que por Beelzebú echaba fuera los demonios. También le criticaban y decía que era un impostor, y otras muchas críticas severas contra Jesús. Sin embargo, dentro de ese grupo de líderes religiosos habían muy pocos, entre ellos Jairo, y se cuenta también en la Escritura que también Nicodemo,
eran de los que creyeron en Jesús, pero se acercaban a él sigilosamente. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, los versos 45 en adelante, se describe algunos momentos entre los cuales estaban reunidos este grupo de líderes religiosos, y que imagino que entre ellos estaba Jairo, al igual que estuvo Nicodemo, donde estos líderes fariseos enviaron a prender, a agarrar a Jesús, a tomarle preso. Y cuando los alguaciles fueron y escucharon las palabras que Jesús estaba hablando, quedaron tan sobrecogidos por esa palabra que tenía autoridad, que regresaron y en lugar de traer a Jesús, le dijeron al grupo de líderes: jamás hemos escuchado a un hombre hablar de esa manera. Entonces los fariseos le increparon y le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes, de los líderes religiosos o de los fariseos? Mas esta gente no sabe de la ley, maldita es. Entonces le dice la Escritura, y le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Es evidente que entre el grupo de los más prominentes líderes religiosos había división. No estaban completamente unidos, particularmente con relación a Jesús. Cuando uno mira también la Escritura en el capítulo 12, de ahí del Evangelio de Juan, va a encontrar precisamente algo semejante en los versos 42 y 43. Dice de la siguiente manera: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Repito que cuando dice gobernantes en este pasaje hay una versión, la versión Dios habla hoy, que hace alusión a los líderes religiosos, a los más prominentes. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es evidente que el impacto del ministerio de Jesús, su palabra con autoridad, los milagros y señales habían impactado el corazón de muchos de los líderes religiosos que creían que sí, este Jesús era un enviado de Dios. Sin embargo, el hecho de que no querían ser expulsados de la sinagoga, el temor que tenían a los líderes religiosos, que eran severos en guardar no solamente la ley, sino particularmente las tradiciones que habían sido enseñadas por los antiguos. Este temor y este buscar la gloria de los hombres más que la gloria de Dios les hacía mantenerse fuera de una relación con Cristo. Sin embargo, en una situación crítica de necesidad, este Jairo, que posiblemente no estaba totalmente definido, aunque había creído en Jesús, es ahora que sabe que quien único le puede ayudar con su situación difícil, la enfermedad grave de una hija que agonizaba, que estaba a punto de morir, hizo que volviera su rostro al Señor. Yo pienso que hay momentos en que Dios permite que vengan a nuestra vida situaciones contrarias, situaciones adversas, inclusive situaciones extremas que no podemos manejar con recursos humanos, de modo que reconozcamos que quien único nos puede ayudar es el Señor. Así que las situaciones críticas, las situaciones difíciles, no deben ser tenidas por malas necesariamente, sino como oportunidades para acercarnos a aquel que todo lo puede y que puede ayudarnos. En el caso de este hombre llamado Jairo, su hija amada enfermó gravemente. Es posible
que como era natural, hiciese todas aquellas cosas necesarias para que esta muchacha recibiera salud. Tiene que haberla llevado a médicos, tiene que haber usado medicina, pero evidentemente la condición era fuera de su control y fuera del control de los que podían ayudar de alguna manera para traer salud a este cuerpo. Así que viendo que ella agonizaba, que estaba a punto de morir, activó su fe en este Jesús, porque vio milagros, porque vio señales, porque escuchaba lo que se testificaba acerca de él, e inmediatamente fue donde Jesús estaba. Y entrando al lugar, se postró delante de él. Es interesante que le pidió y le dijo, rogando, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aparentemente había una práctica de cuando se oraba por las personas para recibir un milagro de salud, se imponían las manos. De hecho, hay pasajes de la Escritura donde se describe que Jesús ponía las manos sobre los enfermos y los sanaba. Así que este hombre, habiendo visto y escuchado acerca de esas acciones, le pidió, les rogó a Jesús, ven a mi casa, mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Las situaciones extremas, las situaciones difíciles hacen que nos acerquemos a Dios. Cuando nosotros somos creyentes, una parte de la Escritura describe y dice lo siguiente, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando uno está debidamente definido en la fe, pero tiene una situación difícil y reconoce que no la puede manejar con recursos humanos, esa fe se activa, se engrandece porque reconoce que quien único puede ayudar es el Señor. Y eso le pasó a Jairo. Salió, fue donde Jesús y le rogó que viniera para que sanara a su hija. E inmediatamente Jesús dejó lo que estaba haciendo, dejó las multitudes para ir a esta casa. Y a mí eso me hace pensar de que Jesús está pendiente no solamente de las multitudes, de aquellos que le pueden vitorear, de aquellos que le pueden reconocer, sino que también está interesado en el bienestar de los individuos y de las familias. Así que date también por parte de esta acción del Señor. Dios está interesado en ti, en tu bienestar, en el de tu familia. Si hay alguna situación de enfermedad, de quebranto en ti o en tu familia, confía en que Dios puede hacer un milagro y Él lo hará porque Él premia siempre la fe. Cuando la Biblia habla de la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa seguridad de que el Señor habrá de actuar en nuestro favor y aquello que necesitamos y aquello que pedimos será hecho. Jairo actuó con fe cuando expresó, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es una afirmación segura. Él sabía de que si Jesús intervenía, el milagro habría de operarse. Así que Jesús le acompañó. Es precisamente en ese peregrinaje hacia la casa de Jairo que aparece la mujer que tenía el flujo de sangre y que por 12 años estaba en una situación crítica, había gastado todo lo que tenía en médicos, en medicina, y antes le iba peor, que recibe un milagro de salud sobre su enfermedad. Pero cuando Jesús está todavía hablando en esta situación, llega alguien de la casa de Jairo, posiblemente un servidor, y dice la Escritura, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ese tipo de noticia no es grata. Ese tipo de noticia sobrecoge el corazón de tal manera que crea mucha ansiedad, mucha preocupación. De hecho, no adornaron la noticia. Y no sé si es bueno adornarla. Hay veces que cuando la gente comienza a decir, tengo una noticia que darte, comienza a darle rodeo, posiblemente la persona se ponga más ansiosa. Pero de igual manera, cuando se da de manera directa y se le da una instrucción, tu hija ha muerto, no molestes más
al maestro. Hay una versión, la versión Dios habla hoy, que dice, no, o otra versión, no la Dios habla hoy, otra versión que dice, no fatigues más al maestro. ¿Qué quiere decir específicamente? No sé, pero es interesante. Posiblemente el peregrinaje de Jesús desde donde estaba hasta la casa de Jairo era posiblemente muy largo. Por otro lado, la expresión no molestes, ¿para qué molestas más al maestro? Es que ya no hay remedio, ya no, tu hija ha muerto, no hay esperanza. Pero cuando se le dijo eso, el propósito detrás de ese tipo de expresión es minar la fe de la persona. No solamente dar una noticia. Quien vino a dar la noticia tampoco creía que había oportunidad de que esa muchacha volviera a vivir. Jesús le dijo de esta manera, no temas, cree solamente. Yo tengo que expresar un poco más acerca de este asunto de la fe y de la incredulidad. Mire, cuando uno recibe una noticia como esta, ya tu hija murió, no molestes más al maestro, está diciendo, no hay esperanza. ¿Para qué insistes en acercarte al Señor? Pues mira, cuando parece que nada tiene esperanza, en Cristo siempre hay esperanza. Cuando parecen las cosas que son imposibles, en Cristo todas las cosas son posibles. Y la Biblia dice, el mismo Jesús hablando, que para el que cree, todo es posible. Hay pasajes de la Escritura donde se muestran, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, hubo un momento en que Jesús intervino en la vida de uno que, estando enfermo, finalmente murió. Era un amigo de Jesús llamado Lázaro. Cuando lo fueron a buscar, estaba a una distancia de 2 días. Se quedó en aquel lugar 2 días más, así que el que había muerto ya llevaba 4 días. Jesús procuró activar la fe tanto de sus discípulos como de las hermanas de Lázaro. Les dijo a los discípulos, voy pues a despertarle, Lázaro duerme. Cuando los discípulos dijeron, pues si duerme, despertará del sueño. Jesús le dijo claramente, ha muerto. Así que estaba diciendo, cuando voy a despertarle, estoy diciendo, voy a hacer un milagro. Cuando se acercan a la casa, aún sin llegar, Marta se acerca donde Jesús cuando supo que venía de camino y expresó algo que había estado escuchando de aquel grupo de personas que fueron a acompañarles en el duelo. La gente que estaba con ellos, dice, algunos de ellos dijeron, ¿no podía refiriéndose a Jesús, que abrió los ojos al ciego, haber hecho que también Lázaro no muriera? Esa repetición constante en un ambiente de llanto y de duelo, porque se celebraba el duelo con acompañantes y particularmente se alquilaban plañideras, personas que venían a mantener un ambiente triste de duelo. Eran lloronas profesionales. Y eso causaba de que el resto del grupo mantuviera el llanto, el lamento. Y este grupo lo que expresaba frente a Marta y a María, hermanas de Lázaro, era esto. No podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Minaron la fe de estas mujeres. Por eso cuando Marta, que fue la primera que se encontró con Jesús en el camino, le habló, su primera expresión fue la siguiente. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Provocó fe en ella. Luego ya aludiendo a la resurrección futura prometida por el Señor, dijo, yo sé que en el día postrero habrá de resucitar. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces
le dijo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y él dijo, sí creo. Cuando María fue buscada por Marta, viene también a donde Jesús estaba, que se había quedado en el lugar, pero expresó las mismas palabras que había estado escuchando del grupo que estaba acompañándolas en el duelo. Y le dijo las mismas palabras a Jesús. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde viene este tipo de expresión? Porque eran dos mujeres que habían estado a los pies de Jesús, habiendo escuchado su palabra, que habían visto milagros y señales, que confiaban plenamente en Jesús. Estaba en las expresiones constantes del grupo de acompañantes en el duelo, que expresaban que si Jesús hubiese estado en el lugar y habiendo hecho otros milagros de abrir los ojos a los ciegos y de sanar a otros enfermos, pudo haber hecho de que Lázaro no muriera. Y ese tipo de expresión constante lo que hace es que destruye la fe. Es por eso que estas dos mujeres, al presentarse frente a Jesús, expresaron lo que escuchaban, que había minado su fe en Jesús. El resultado lo sabemos. Jesús se compungió, se entristeció, lloró, no porque Lázaro estuviese muerto, sino por la incredulidad tanto de Marta, de María, como de la multitud del grupo que estaba allí. Cuando se acercó a la tumba de Lázaro, ¿sabe qué hizo? Levantó los ojos y le dijo a Dios en oración, Padre, gracias te doy por haberme oído. Dio como un hecho que de que antes de hacer su oración y de llamar a Lázaro a la vida, ya eso estaba hecho en los lugares celestiales. Te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ese pasaje del capítulo 11 del Evangelio de Juan describe cómo los dichos que son contrarios a la fe la destruyen. En este caso de Jairo, cuando vienen a darle la noticia de que su hija ha muerto y se le dice, ¿para qué molestas más al maestro? Tiene que haberse sacudido, estremecido, minado la fe de Jairo. Ya no hay esperanza en su corazón. Pero Jesús le dio una palabra que te la da a ti, me la da a mí en este tiempo. No temas, cree solamente. Una de las cosas que dice Hebreos capítulo 11, el verso 6 es, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que le buscan con fe. Así que en esta hora la invitación es sencilla. Al igual que Jairo y que otros que depositaron su fe en Jesús, no dejes que nadie destruya tu fe con dichos, con comentarios contrarios. Afírmate en la fe y cree que recibirás el milagro de parte de Dios, sea para salud del cuerpo, sea para cualquier otra necesidad y situación. Jesús le expresó, no temas, cree solamente. Dice la Escritura más adelante, el verso 37 del capítulo 5 de Marcos, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. La pregunta es por qué Jesús redujo el grupo, que era una gran multitud, solamente a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. No permitió que el resto de la multitud le siguiera a casa de Jairo. Es evidente que muchos en la multitud no creían en Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Mesías, aún viendo milagros y señales. De hecho, Jesús tuvo que reclamar eso en algunas ocasiones cuando dijo, si no creen a lo que digo, crean a las mismas señales. Hay gente que ni aún viendo milagros y señales portentosas, milagrosas, cree que Jesús es el Señor. La incredulidad es algo terriblemente malo. De hecho, cuando uno escudriña las Escrituras, se va a dar cuenta
que el pecado imperdonable es la incredulidad. Cuando dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado imperdonable, es porque el Espíritu Santo de Dios convence al ser humano, particularmente al incrédulo, de pecado, de justicia y de juicio. Es el que trae convicción al corazón, es el que nos conduce a Cristo, es el que nos ministra de tal manera que Cristo sea glorificado con las acciones poderosas que hace el Espíritu Santo de Dios. Así que Él trae convicción al corazón, imprime en el corazón de la gente la fe, pero cuando eso se niega, cuando se niegan los milagros y señales, cuando no se cree que Jesús es el Señor, entonces uno está rechazando ese impulso del Espíritu Santo de Dios a que creamos. Esa motivación, esa activación de la fe que hay de la medida de fe que hay en cada persona, porque Dios, siendo justo, ha impreso una medida de fe en cada persona, según dice la Biblia en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos. Esa medida de fe, cuando el Espíritu Santo la activa, pero uno no lo permite, sino que se convierte en incrédulo. La incredulidad es un rechazo al Señor, es un rechazo al Espíritu Santo, es un rechazo a lo que Dios quiere hacer en la vida de uno. Y la incredulidad es imperdonable. De hecho, Jesús dijo de esta manera: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces implica que el que no cree, en lugar de vida eterna, tiene condenación eterna. ¿Qué implica eso? Que la incredulidad es el pecado que es imperdonable. Por eso Jesús constantemente procuró que la gente se afirmara en la fe, que creyera. Y a este Jairo, cuando fue sacudida su fe por causa de una mala noticia: tu hija ha muerto, ya no hay esperanza, entonces Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Y no permitió que el grupo, que la multitud le acompañara, porque sabía que los comentarios, que los dichos, en lugar de activar y mover la fe de Jairo, habrían de destruirla. La otra pregunta es: ¿por qué se llevó solo 3 de sus discípulos y no los demás? Yo pienso lo siguiente: posiblemente los demás ya habían sido contaminados con la incredulidad. De hecho, cuando uno mira los evangelios, después que Jesús murió y resucitó, cuando se les dio la noticia, que las noticias las comenzaron a dar unas mujeres que fueron las primeras a las que Cristo se reveló resucitado, no le creían, dudaban, dice la Escritura. Así que Jesús tomó a 3 de ellos, porque también conocía que estos 3, junto con los demás, pero estos 3 de entrada habrían de ser testigos de Jesús. Son los mismos 3 que cuando Jesús quiso transfigurarse delante de ellos, mostrar no solamente que palpitaba en el mundo natural visible, sino que participaba del mundo sobrenatural invisible. Los tomó Juan, Pedro y Jacobo, se los llevó a un monte aparte solos, y dice la Biblia: allí comenzó a transfigurarse delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron blancas y resplandecientes, y la gloria de Dios se mostró de tal manera que en ese mundo espiritual invisible se mostraron 2 profetas de la antigüedad, Moisés y Elías. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Estaban vivitos y se les muestran allí en esa visión. Fueron Jacobo, Pedro y Juan quienes participaron de esa obra portentosa de Jesús, tanto que Pedro comenzó a decir junto con los demás: no nos vayamos de este lugar, vamos a hacer aquí 3 enramadas, 3 chozas, y vamos a quedarnos en esta maravillosa gloria y presencia de Dios. Naturalmente, el ministerio de Jesús requería que descendiera a los lugares donde estaba la gente, y así hicieron. Pero interesante, los mismos 3, Pedro, Juan y Jacobo, que posteriormente también habrían de ser testigos de Jesús, de los milagros y señales, son los que permitió que fuera a la casa de Jairo. Cuando llegaron, dice la Escritura que Jesús encontró un alboroto, llanto, lamento.
Dice el verso 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Es posible que inmediatamente dieran la noticia de la muerte a demás miembros de la red familiar, a vecinos, a amistades, a los compañeros líderes religiosos de Jairo. Y es evidente que Jairo era un hombre entonces muy amado. La gente se acercó al lugar y el resultado no era otra cosa que alboroto, llanto y lamento. Cuando la gente no tiene esperanza, cuando la gente no ha depositado su fe en el Señor y tiene que enfrentar situaciones adversas, extremas, tribulaciones, pruebas, situaciones que no se pueden manejar con recursos humanos, la desesperanza se los come y el resultado viene a ser alboroto, llanto y lamento. Yo trato de imaginarme el escenario, gente gritando a viva voz, gente sin esperanza, gente que la tristeza vino como un embate a sus corazones, minó sus fuerzas y el resultado fue alboroto, llanto y lamento. Pero Jesús le había dicho a Jairo, no temas, cree solamente. Así que entró al cuarto donde tenían la muchacha y no permitió que nadie entrara. Entró solamente con Pedro, Juan, Jacobo, con el padre y la madre de la niña. Una cosa que dijo Jesús al grupo que estaba allí antes de entrar fue lo siguiente: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Es evidente cómo se ven las cosas, por un lado desde el mundo natural y otra desde el mundo espiritual. Los que estaban allí lamentándose, alborotando y en lágrimas, solo veían que la muerte, la desesperanza. Sin embargo, Jesús estaba viendo más allá, estaba viendo la resurrección de una niña. Así que estaba diciendo, ella no está muerta, ella solo duerme. El texto número 40 de este pasaje del capítulo 5 de Marcos dice, y se burlaban de él. La burla es algo muy grave, muy malo. En este tiempo utilizan el concepto de bullying. Es interesante cómo aquellos que lamentaban, que lloraban, que tenían desesperanza, su estado de ánimo inmediatamente cambió de ese lamento, de ese alboroto, de ese llanto a la burla. Cómo cambian las emociones y cómo cambian las acciones de acuerdo a las emociones. En el profeta Jeremías, en el escrito del profeta Jeremías, hay un pasaje de la Escritura que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestras emociones nos traicionan y podemos estar en un momento en lamento, en alboroto, en llanto, e inmediatamente después podemos estar en una actitud de burla frente a aquel que acababa de declarar que la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida. La fe y la burla son contrarias. Se estaban burlando de la acción y los dichos de Jesús. Se burlaban de él, dice el texto. Mas él, Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan, y entró donde estaba la niña. Piensa por un momento que tú eras uno de estos que permitieron entrar. Tal vez Pedro, tal vez Jacobo, tal vez Juan. Tú eras uno de ellos. ¿Cuál sería tu expectación? Me imagino que estos tres estaban en común acuerdo con Jesús, porque ya habían visto los milagros, no solamente de sanidades, sino de resurrecciones.
Jesús había hecho portentos, había mostrado su poder sobre la muerte anteriormente y habría de mostrarlo nuevamente. Así que me imagino que antes de esa declaración de Jesús a la niña para que fuese levantada, en el corazón de Pedro, de Jacobo, de Juan y de la madre y el padre de la niña, se había ceñido la fe, se había cuajado la fe y estaban en expectación. Y entonces es cuando Jesús levanta la voz y tomando la mano de la niña le dice, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la Biblia dice que inmediatamente la muchacha se incorporó con vida. O sea, pregúntate por un momento qué realmente había estado pasando. Cuando una persona muere, hay un desprendimiento del alma, del espíritu y del cuerpo. Eso lo dice la Escritura. En el libro de Eclesiastés dice que el espíritu, el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio y que el cuerpo vuelve al polvo. Ahora la pregunta es, ¿y el alma? ¿A dónde va? Aquella niña, es posible que haya ido a la misma presencia del Señor. No lo sabemos, pero creo que es evidente por el pasaje de la Escritura. No se quedó en un limbo porque el limbo no existe. No se quedó vagando por ese lugar como era la creencia muy antigua y todavía la gente pensaba en la antigüedad que cuando una persona moría había la posibilidad de resurrección porque el espíritu se quedaba revoloteando por el lugar y que había la posibilidad de que entrara de nuevo al cuerpo y la persona viviera. Pero si había pasado mucho tiempo, eso era imposible que sucediera. El pasaje de Ezequiel 37, cuando se habla del valle de los huesos secos, que estaban secos en gran manera y que lo que quiere decir era que habían muerto ya de mucho tiempo hasta el punto que la carne, la piel, los tendones y todo había sido deshecho. Y Jesús pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta, que no se atrevía a contestar, no, le dijo, Señor, solo tú lo sabes. Dios le dice, profetiza sobre estos huesos, habla la palabra y estos huesos vivirán. Estaba diciendo, lo imposible se hará posible. La idea de resurrección que había desde la antigüedad era que el espíritu se quedaba revoloteando por poco tiempo y que podía entrar entonces. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Jairo llegó a donde estaba Jesús y que ya la niña en ese trayecto había muerto? ¿Y cuánto tiempo se tardó Jesús con la interrupción de la mujer del flujo de sangre en el camino, con las interrupciones de las multitudes que la apretaban? ¿Cuánto tiempo se tardó en llegar? No sabemos. Pero el espíritu no estaba allí revoloteando. Había partido a la eternidad. Pero Dios, que es todopoderoso y que manifestó su poder en la vida y ministerio de Jesús, hizo un milagro en una declaración de Jesús cuando dijo, niña, a ti te digo, levántate. De modo que se mostrara el poder que tenía Jesús sobre la muerte misma. La muchacha se levantó. Jesús pidió que le dieran de comer, ya tenía como 12 años, dice la Escritura. ¿Cuánto tiempo llevaba sin comer? Posiblemente muchísimas horas. Pero lo importante, más allá de que se le tuviera que dar de comer y de que había pasado mucho tiempo, es el poder de Jesús para traer de la muerte a la vida. Yo quiero decirte lo siguiente, que de la misma manera que Jesús puede resucitar un cuerpo muerto, como el de Lázaro, como el de la hija de Jairo, como el hijo de la viuda de un lugar llamado Naín, y como otros, como tiene poder para resucitar el cuerpo muerto, tiene poder también para resucitar el alma muerta. Quiero llevarte a un pasaje antes de concluir. Aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, los versos 24 en adelante. Quiero leerlos para ti y decir brevemente algo. Dice Jesús hablando, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. Cuando habla de muerte, ahí habla de la muerte espiritual, de pasar a la eternidad sin Cristo, sin salvación, sin vida eterna. La Biblia le llama en el Apocalipsis la segunda muerte. El pasaje sigue diciendo en Juan capítulo 5, en el verso 25 en adelante. Jesús hablando dice, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren su voz vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del que envió a Jesús es dar salvación y vida eterna. El Evangelio de Juan también dice que no vino Cristo, que no vino Jesús a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Así que la voluntad de Dios es salvar, sacarnos de la muerte espiritual y darnos vida espiritual para que pasemos la eternidad con Cristo en el cielo, no en una muerte espiritual en condenación eterna. Cuando habla de muerte, no se refiere a aniquilación, no se refiere a dejar de existir. La Biblia claramente dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano, del hombre. Lo que implica es que aunque hay un cuerpo que se deshace, hay un cuerpo que vuelve a la tierra, que vuelve al polvo del cual fue tomado, y hay un aliento de vida, un espíritu que nos mantiene vivos, que vuelve a Dios, que fue quien lo dio, en el momento de ese desenlace de la muerte, de esa separación de alma, cuerpo y espíritu, el alma o va al cielo, a la presencia de Dios, o va a condenación eterna en el infierno. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta, porque en el caso de esta muchacha que resucitó en el mundo natural, con un milagro del poder de Jesús sobre la muerte, en algún momento de su existencia volvió a morir. El mismo caso de Lázaro, fue resucitado de entre los muertos, pero al fin y al cabo, andando el tiempo, también murió. Sin embargo, hay una promesa de resurrección de entre los muertos para vida eterna. Y a mí me parece que eso es lo más importante para cualquier ser humano. Jesús lo dijo claramente. De cierto os digo, el que cree en mí, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo quiero hacerte una invitación en esta hora. La invitación es sencilla. ¿Tienes necesidad de un milagro de salud, inclusive de resurrección, tanto tuya como de algún ser querido? Jesús es todopoderoso sobre el mundo natural, visible, y calma tempestades, sobre el mundo sobrenatural, invisible, y liberta de cautividades demoníacas, sobre la enfermedad, y puede sanar la enfermedad, pero también tiene poder sobre la muerte para traer resurrección y vida eterna. Nada es imposible para él. Pero sobre todas las cosas, puede sacarnos de la muerte espiritual y darnos vida eterna. Cuando uno mira la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice que los que somos creyentes ahora, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué nos esperaba? Condenación eterna. Dice, pero Cristo nos dio vida por medio de la fe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús como Salvador y como Señor de nuestra vida, pasamos de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación, de estar bajo el dominio de Satanás y sus ejércitos para estar bajo el señorío de Cristo y participar del reino de Dios aquí y ahora en la tierra y en la eternidad al partir de este mundo
o en la expectación de que Cristo venga a buscar su iglesia. Quiero invitarte a orar y quiero invitarte a recibir a Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Ora juntamente conmigo repitiendo esta oración. Di conmigo: Padre, en el nombre de Jesucristo, reconozco que Jesús tiene todo poder para sanarme, para sanar a los míos de cualquier tipo de quebranto, de enfermedad, no importa cuán grave sea. Creo firmemente que operarás un milagro de restauración de la salud y te doy gracias de manera anticipada. También creo firmemente que Jesús es mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo en mi vida como mi Salvador y Señor y te pido perdón. También en el nombre de Jesús me afirmo en la fe de que estaré contigo en la eternidad para siempre. Gracias por tus promesas, gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración juntamente conmigo, te invito a que busques, luego de este proceso de pandemia y toque de queda pase, busques un lugar donde te puedas congregar. Si vives en Puerto Rico, si vives cerca de Bayamón o en Bayamón, te ofrecemos nuestro templo, nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Nuestra dirección postal, si gustas escribirnos, es apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Dios te bendiga abundantemente.